En Metro, ofertones por montones. Aprovecha precio especial en leche entera marca Colanta. Oramos. Padre amante y misericordioso, venimos ante ti esta mañana porque no tenemos otro camino, Señor, más seguro que venir a tus pies. Como tu familia Oasis, imploramos tu presencia, Señor. Damos gracias por tener un Dios como tú. Gracias por las alabanzas que han salido desde nuestros corazones y han sido recibidas por los méritos de Jesucristo. Gracias porque estamos en tiempo, Señor, de renovación espiritual. Gracias por la misericordia, gracias por la compasión y gracias por nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. En esta hora, Señor, abrimos nuestro corazón para recibir el pan de tu palabra, para escuchar respuestas, para encontrar nuestra propia verdad a los pies de Jesús. Nos apropiamos de ella con todas nuestras fuerzas, con nuestra más profunda, Señor, energía y determinación. Te buscamos ahora para salvación, para restauración, para firmeza, para confianza, para encontrar una ruta en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar como himno previo a la predicación de nuestro pastor, el himno número 30. Abre mis ojos. Amén. Qué maravilloso mensaje. Abre mis ojos para contemplarte. Gracias, Dianita, por conducir la palabra de Dios a través del canto.
Amén, pastor. Allí donde están ustedes en su casita, reciban un saludo muy especial de parte de todo el corazón de Oasis. El hecho de estar unidos implica, y estar reunidos esta mañana implica que nos unimos aún en la distancia de corazón. Por eso quiero tomarme un minuto para agradecer la disposición de todos para sostenernos firmes y fieles al Señor. Pero también quiero saludar a algunas personas. Hemos recibido un mensaje de alguien muy especial, Caterine Martínez. Caterine Martínez vive en Cerdeña, Italia, y ella nos está saludando aquí en Oasis, está conectada con nosotros. No sé cómo hizo el Señor para tocarla, me contactó mi teléfono esta mañana y creo que Caterine está necesitando pan de vida, pan del cielo, por lo cual se ha interconectado con nosotros, familia Oasis. Así que le saludamos donde estés. Te saluda toda la familia Oasis, Caterine. Y los amigos nuestros familiares que se han conectado también con nosotros, desde donde quiera que se encuentren, yo quiero decirles un feliz sábado en el nombre del Señor, en nombre de nuestra iglesia Oasis. Hemos estado trabajando en procura de que el templo esté listo. Y está con nosotros allí en la pantalla, en algún lugar de la pantalla, está nuestro mayordomo, el director de diáconos de nuestra iglesia, nuestro hermano Harold Manuel Useche. Él también está trabajando, el hermano Omar, Henry, la junta de iglesia, para que nuestro templo se aperture rápidamente. Ayer, precisamente anoche, 11 de la noche, me contactó una joven que vive por los lados del éxito de aquí de Belén, diciendo, ¿está abierta la iglesia Oasis? Hemos recibido un sinnúmero de personas que están llamando, están tocando el corazón para que cuando se abre el templo. Y quiero decirles que el templo está próximo a abrirse. Ya podríamos mostrarle fotos, se ha hecho una adecuación, ya se ha sido el templo, ya se están colocando la señalización en torno a todo el plan de bioseguridad. Eso quiere decir que estamos próximos y queremos darle una noticia. Vamos a reaperturar con un ceremonial extraordinario. Nuestra cena del Señor, la primera del año. Creo que va a ser la única de este año, pero va a ser extraordinaria, va a ser especial. Y por eso, prepárese. 20 de este mes, es viernes. Ese 20 estamos organizando con nuestro grupo selecto de ancianos y van a estar allí las diaconisas, mi esposa, y todos los diáconos para atenderles. Ese 20 en la noche vamos a hacer nuestra ceremonia de lavamiento de pies allí en nuestras casas. Vamos a direccionarlo por la plataforma Zoom y entonces ustedes estarán disfrutando de ese momento familiar cuando estaremos renovando nuestro pacto con el Señor. El título de este ceremonial va a ser Renuévame. Ese va a ser el título de esta ceremonia, Renuévame. Así que bajo esa dirección usted tiene que irse preparando porque nuestra secretaria, los ancianos, este servidor, vamos a estarle contactando durante estos 15 días de manera personalizada para que usted nos indique si va a ser de los 30. Vamos a tener un cupo de 30 personas de 10:30 a 12 de la mañana el día siguiente, ya el sábado 21, donde estaremos entonces haciendo ya ahora sí la ceremonia de participación de la Cena del Señor con 30 personas. Así que usted debe inscribirse y seleccionar. Voy a participar en la cena, en el lavamiento de los pies el viernes en mi casa y el sábado, pero voy a hacerlo presencial. Entonces usted va a indicar a la persona que le llame, voy a estar presente. Y de una vez usted separa su cupo. Si tiene alguna dificultad de salud o alguna restricción, algún cuidado especial, entonces usted nos va a indicar de que va a participar, pero desde su casa. Vamos a tener 30 personas allí presentes en Oasis, pero también vamos a atender a los que estén en sus casas. Es decir, que el día anterior le estaremos haciendo llegar a todos, a cada uno allí, su pan y el vino, con una linda presentación. Usted lo va a guardar en su nevera y va a esperar entonces hasta el sábado, en ese horario de 10:30 a
12, cuando estaremos terminando la escuela sabática por Zoom, y nos uniremos con los que estén presentes en el templo. Desde allí vamos a emitir entonces la cena del Señor y vamos a participar juntos de esa experiencia de renovación. ¿Cómo les parece? ¿Cuándo será eso? 20 y 21 del mes de noviembre. Con esa actividad estaremos aperturando entonces los cultos desde nuestro amado templo Oasis que tanto extrañamos. Quiero decirles, hermanos, que esta mañana sería inadecuado continuar entonces nuestro culto sin antes pedirles que me acompañen entonces en una oración al Señor. Oremos. Querido Padre Dios, me has puesto la responsabilidad de ministrar tu palabra. Yo no tengo las palabras de poder que tú tienes. No tengo también, Señor, los argumentos sólidos para convencer a alguien. Me declaro en eso muy limitado. Pero tú que eres el autor, la palabra viviente, tú que eres nuestro Dios, quien diste el cielo entero por salvarnos, tú tienes el poder, tienes la promesa, tienes la fuerza, tienes la capacidad, tienes la intención, la determinación de salvarnos. Por eso háblanos ahora de una manera cálida, Señor, sencilla, que lo escuche, Señor, nuestra psiquis, nuestro interior, nuestra alma. Responda al llamado de tu palabra. Te invitamos a participarnos, Espíritu Santo, tu presencia, tus santos ángeles, donde quiera que están apostados en nuestras casas, donde estemos, ven a hablarnos y haznos sensibles a tu palabra en esta hora, en este día único y feliz. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Yo voy a permitirme entonces colocar con ustedes el texto de la palabra del Señor para esta mañana. Allí tenemos nuestro texto. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 36 hasta el versículo 38. Y nos dice la palabra del Señor. Y respondiendo dijo, en este caso no es el Señor Jesús, es la persona que está siendo beneficiada por Jesús. Y respondiendo dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué versículo tan extraordinario que nos anticipa el título de nuestra reflexión espiritual para esta mañana, 7 de noviembre de este año que está terminando. La gran pregunta del Señor para ti es, ¿realmente vemos? Es la pregunta que yo me hago. ¿Realmente veo? ¿Eres espiritualmente una persona que ve? Para este tiempo, para este momento de la historia, para este momento del tiempo, el Señor le habla a su iglesia porque hay muchos invidentes espirituales. Las iglesias, especialmente dentro del adventismo, están llenas de personas que allí se han adecuado, han estado allí dentro de un contexto donde se creen tranquilos, seguros, con un aparente bienestar, pero ¿son cristianos que ven? ¿O son invidentes? ¿Son personas ciegas? ¿Realmente ves? ¿Realmente vemos? Muy bien lo dijo este autor cuando colocó en conocimiento del mundo esta máxima. En la vida todo depende del cristal con que se mire. ¿Cuáles son tus lentes? ¿Qué visión tienes de la realidad? ¿Saben? Cuando hablamos de la realidad, es un concepto abstracto. Cada quien puede desarrollar su propia realidad, su propia concepción de la vida, del mundo. Es decir, pueden haber tantas concepciones de realidad como tal cantidad de seres humanos vivimos en este planeta. Ahora hablaríamos de más de 7,000 millones de percepciones de lo que es la realidad. Pero ¿qué debe ser la realidad para un creyente?
No olvides, en la vida todo depende del cristal con que se mire. ¿Sí? Eso es una verdad ineludible. Todo depende de qué lentes usas. Ahora están de moda un sinnúmero de lentes con todo tipo de prescripción donde mi esposa podría hablar y explayarse en las marcas, la calidad, pero todo depende en la vida de tu concepción del cristal con que se mire. Entonces, esta mañana podríamos pensar en que la visión, entonces la visión con la cual miramos el mundo, en esos conceptos que son axiomáticos, donde los seres humanos a través del tiempo se han preguntado, desde los presocráticos, Sócrates con todas sus escuelas filosóficas, se preguntaron quién es el hombre, qué somos, para dónde vamos, por qué existimos, en qué consiste la existencia del hombre, qué razón tiene la vida. Pues saben que aún dentro del pensamiento cristiano existe esa enfermedad que se llama el daltonismo. Daltonismo es una afección, es una alteración de la visión que tiene una baja incidencia en sí, afecta específicamente a los hombres. Entre un 8 al 10% de hombres corren el riesgo de generar esta anomalía en la salud visual, y se tasa entre el 8 al 10% de los hombres con buena luz. Quizá el daltónico no percibe diferencias, pero él en ciertos ambientes y bajo ciertas circunstancias, entonces se afectarán dos colores, primordialmente como son el rojo y el verde. ¿Se imagina usted tener una visión distorsionada de la realidad? Daltónico tendrá dificultades para que le concedan un pase de conducción, porque imaginan lo que pasaría. Por eso se requiere tener una buena visión, una claridad en lo que vemos, en cómo concebimos el cristianismo, y esta mañana yo les tengo una propuesta de parte del Señor. A ver, es muy frecuente dentro del pueblo de Dios, y se ha hecho evidente con esta situación de salud, donde quiera que estamos, donde quiera que estés, que evidenciamos una ceguera espiritual. Tanto lo dijo el Señor en Mateo 23, 24, cuando hablando a la directiva de la iglesia de su tiempo, cuando hablando a los hombres que debían conocer el camino, que debían conocer las directrices, que debían tener claro, al menos para sí mismos, para sus propias familias, cuál es el camino para guiar al pueblo. Ellos estaban enceguecidos en un sinnúmero de preceptos que ellos armaron aún alrededor de la santa ley de Dios, y el Señor de una manera clara les dijo: ustedes son guías ciegos, porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ellos están ocupados en qué hace Jesús, qué hacen los discípulos en sábado, si cogen espigas, si sanan un enfermo, si esto o aquello, pero colaban el mosquito, y era que en el mismo sábado estaban en sus mentes llenas de odio hacia el Salvador para destruirlo, para tramar la muerte de Jesús. Es decir, que se puede ser un creyente estando lejos de Dios y con una enfermedad crónica fatal, la ceguera espiritual. Quiere decir eso entonces que esta situación el Señor la diagnostica de una manera clara. Lo más común dentro del cristianismo, y hablo del adventismo y hablo a nuestro pueblo, la familia Oasis, es que seamos ciegos espiritualmente. ¿Qué elementos indican una ceguera espiritual? Una, la dependencia. No sé si usted es de ese tipo de creyente que depende del sermoncito que se hace el sábado. Entonces usted trata de pasar por una semana del sermón y dice: este está bueno, este estuvo malo, este estuvo más o menos, en este me dormí, no cogí el hilo, no encontré la verdad esencial, no fui tocado. O dice: o tal predicador sí me toca, o tal. Bueno, ¿y de cuándo en vez usted entonces se conecta a YouTube y entra por aquí un predicador aquí, otro allá? Y el punto es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu conexión? ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está tu encuentro? ¿Dónde está tu certeza? Porque quizá un guía ciego te puede llevar por un camino de ceguera.
Es decir, la vida cristiana no depende de quien me guíe, que son importantes los guías espirituales. Pero la vida cristiana, la vida espiritual, la vida del adventista, tiene que ser una vida donde usted y Dios, usted y el Señor, usted pudo entender el camino, usted pudo interiorizar desde las Sagradas Escrituras, desde su estudio personal, desde su conexión con Dios, desde ese nacimiento o esa necesidad evidente que usted entonces se apropia de la mano de Dios, se apropia de los méritos de Jesús, hace uso de la palabra viva, la palabra de Dios, y usted tiene una conexión, tiene una relación, tiene una vida cristiana. Pero lo más normal es depender de otros, del programita que me mandan, del video que hacen, y ahora estamos de moda con los youtubers. El youtuber te dice, haz esto, come esto, vive para esto, escucha esta música, y por todos lados tenemos guías, personas que nos están diciendo tienes que hacer aquí, tienes que vivir por allá. El gobierno, también los gobiernos tienen su propia ideología, su propio enfoque, su propia forma de ejercer el poderío o el poder. Y ustedes ven países como el país del norte, ahora convulsionados, en medio de dos corrientes de pensamiento, y unos salen aún en riesgo de su vida a las calles a protestar en medio de una pandemia y no tienen nada que ver. Otros se exponen a los riesgos aún innecesarios detrás de una ideología que le impuso a alguien, que de seguro no está ni convencido si eso le beneficia o no. Y aún eso puede ocurrir en el plano espiritual, en el plano cristiano, religioso, que aún la vida espiritual nuestra sea una vida de dependencia de lo que dice otro, de lo que cree otro, de lo que otro me dice, de lo que el otro que me explica, y yo no tengo una razón propia, profunda del interior para decir yo creo esto, y lo creo por esto, y por esto, y por esto. Día ciego que coláis el mosquito y traigáis el camello. ¿Qué necesitamos entonces para desarrollar una vida espiritual que funcione? Hemos sido diagnosticados por el Señor Jesucristo con una problemática de visión, una problemática en la vista, en los sentidos. Y recuerden que los sentidos son importantes. Ahora se habla no son 5 sentidos, se habla de un 6º sentido. Es lo último que hay ahora en ciencia. Hay un 6º sentido, además de los 5 que hemos conocido tradicionalmente. Pero dentro de esos sentidos, uno de los más importantes es la visión. Mediante la visión, entonces, hacemos el proceso que se llama la sensación. Se recibe toda esa información que si la recibiera sin tener un cerebro, pues sería nada. Pero los sentidos recogen toda la información del medio donde estamos, y entonces esa información llega a través de todo lo que es nuestro sistema visual y los nervios, todo esto que el Señor ha creado de una manera tan extraordinaria, y finalmente llega a la retina, donde pasa a través del nervio óptico hasta nuestro cerebro, y el cerebro tiene una parte específica en donde él decodifica esta información, la transforma para que nosotros podamos ahora sí cotejar, inclusive coteja esa información que recibimos con todo lo que ya hemos aprendido y que está reservado en nuestra memoria. Mire, es un proceso bastante complejo, ocurre en automático, es involuntario. Él ocurre por sí mismo. Entonces, y finalmente decodifica distancia, colores, y hace un entendimiento, hace un cruce con la información que tenemos ya almacenada en nuestra memoria a corto, mediano, largo plazo, y ahora eso es instantáneo, te da el mensaje, y ahora viene ese mensaje a nuestra parte prefrontal de nuestro cerebro, donde entonces aparecen los juicios de valor y determinamos si eso tiene para nosotros, es importante o no. Miren, el proceso tan complejo, es complejo, pero mis hermanos, hay muchas personas que han cedido la capacidad de determinar por sí mismos, de conocer por sí mismos, de buscar por sí mismos, de asegurarse por sí mismos de lo más importante en esta vida, y es su salvación. Claro que estudiamos en la universidad para tomar títulos, hacemos posgrados, y lo hacemos buscando, claro, un avance en nuestra capacidad profesional o en nuestro quehacer. Pero te pregunto, ¿estás interesado en conocer la verdad por ti mismo? Porque la única manera para que podamos ser salvos es que hayamos conocido personalmente, experimentalmente
intencionalmente, aún hasta sin ser intencionalmente, que nos hayamos dejado atraer por el Señor. ¿Cuál es el antídoto entonces? El antídoto celestial para la ceguera, Encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 18, donde nos dice el Señor, por tanto, ese por tanto tiene una intencionalidad. Por tanto es porque estás distraído, porque no estás enfocado, porque dependes de otros y no dependes de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Y qué es lo que compras? Es decir, nos impone una tarea. Aún no tengas dinero, el Señor dice, tú puedes comprar. Y ese hecho de comprar es que yo puedo decidir, yo puedo tomar una acción. Cuando se acaban las provisiones en la casa, nadie se queda en la casa. Todos buscamos la manera de pedir los alimentos, como lo hace nuestro maestro Manuel allí con su esposita, o cualquier otra persona, pide sus alimentos si no puede salir, o hace todos los arreglos para tener provisión. Tiene que tomar una acción. La ceguera se vence, o la apatía espiritual, el adormecimiento espiritual se cambia por una acción. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a comprar? Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de ser un cristiano falso, fatuo, la vergüenza de tu desnudez. Pero me interesa esa última parte. Y unge tus ojos con colirio. En la Odisea, en esta población, existía un hospital especializado en un sinnúmero de enfermedades. Era un centro de desarrollo, una ciudad avanzada para su tiempo. Tenían tantas cosas, eran una ciudad rica, pero por sobre todo tenía un sanatorio donde las personas que tenían sufrimientos múltiples, entre ellos problemas con su visión, encontraban allí que en un paquete, el paquete era así, la forma de colirio, ellos vendían un ungüento, un polvillo, con el cual las personas sufrientes, afectadas en su visión, iban y encontraban entonces sanidad. El Señor, utilizando esa figura a través del profeta Juan, o el apóstol Juan, nos dice, y no olviden, unjan sus ojos con colirio. ¿Cuál es el objeto entonces del colirio? Unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí está la pregunta. ¿Realmente vemos? Esa es la pregunta categórica. ¿Ven nuestros jóvenes? Nuestros niños están siendo guiados por sus padres para que vean, aprendan a ver por ellos mismos, aprendan a conocer al Señor por ellos mismos, aprendan a depender de Dios por ellos mismos, tengan una experiencia con Dios. Eso es algo que se adolece, nos falta, porque si no el Señor no lo diagnosticaría. Unge tus ojos para que veas. Y entonces, ahí está la gran pregunta. Te aconsejo que tengas un cuento para ver. Pero existe algo, y es que muchos tenemos una visión 2020. Por ejemplo, cada vez que mi esposa me ha hecho exámenes, hablando de todo, no le he pagado ninguno, tengo que arreglar con ella estas cuentas. Cada vez me dice, estás bien, estás 2020, por eso usted no me ve con lentes. Quizá ahora que vaya al siguiente examen, no sé qué me diga. Pero muchos podremos pretender tener una visión espiritual 2020. Claro, yo tengo años en este camino, yo conozco al Señor hace tiempo. La pregunta es, ¿conoces al Señor? ¿O has escuchado del Señor? ¿O has leído de cuánto empieza acerca del Señor? Eso es muy común. Miren, uno puede tener una visión 2020, un diagnóstico humano, pero aún estamos ciegos. Y aún siendo cristianos, claro, porque nadie tiene que decirme qué debo hacer. Pero mira, hoy hay cristianos que tienen que decirle qué debe hacer, cómo debe hablar, cómo debe vestir, qué música debe escuchar, dónde debe ir, y tiene que la iglesia entonces reglamentarle y mostrarle a través de normas y particionarlas y direccionarle, y ¡ay, qué lucha con eso! Pero él por sí mismo no tiene la capacidad de determinar
¿Cuándo es que va a permitir que el problema de su ceguera, el problema de su condición espiritual sea cambiada desde dentro, para que cambien sus paradigmas, para cambiar esos desafíos, cosas que vemos como desafíos espiritualmente ahora, se conviertan no en desafíos, sino en que la obra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro corazón nos ha permitido ahora tener una vida espiritual que fluye, que funciona. Una de las cosas que más deterioran la espiritualidad de muchos es la curiosidad. Quiero conocer otras cosas, quiero conocer otras ideologías. Y saben que tú puedes conocer otras ideologías. Yo recuerdo haber crecido en una iglesia donde llegaron tantos tipos de ideologías, aún que surgían dentro del adventismo. Algunos decían que eran reformistas, otros que eran restrepistas, otros que tenían un enfoque u otro. Y cuántos hermanos fueron por curiosidad a ver y allá se quedaron. Ahora no son ni siquiera adventistas. No tenían una identidad, no tenían un conocimiento personal. Le pasó a Eva. Y vio a la mujer que el árbol era bueno, Génesis 3:6, para comer, y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella. ¿Qué llevó a Eva allá? La curiosidad. No estaba afirmada en la palabra de Dios que le dijo, absténganse de ir hacia allá. Y es la naturaleza del adolescente, es la naturaleza del adulto. Yo quiero conocer otras cosas, curiosidad. Y vio que era deseable a los ojos, árbol de codicia para entender. Y saben que cuando uno da un paso en el mal, un paso en el camino incorrecto, el siguiente paso no está lejos. Es fácil que caigamos en el siguiente, quedemos en el siguiente. Pues saben, esa es la condición humana. La mente inquieta. Claro que necesitamos tener mentes inquietas. Y la idea es que esta iglesia, usted en su casa, propicie un pensamiento crítico, un pensamiento analítico. Yo tengo que saber por qué creo lo que creo. Tengo que investigarlo, tengo que indagarlo, tengo que, asegurarme eso. Eso no lo puedo dejar a nadie, es mi responsabilidad. Pero el asunto es con qué tipo de ojos, con qué tipo de mirada, con qué tipo de directriz. ¿Será una directriz humana o para ser salvos? ¿Qué es lo que se requiere entonces? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Saben que sí se requiere algo? Y es ver por uno mismo. Ver por usted mismo. No existe tal de que el pastor, a mí no me llame a preguntar al pastor qué significa esto. Bueno, mi tarea, sí, yo le explicaré. Pero usted no debería llamarme a mí. Usted tiene que doblar sus rodillas y decir, Señor Jesús, en los años que están pasando, los días que están pasando, no hay mejor maestro que tú mismo. Aunque la iglesia existe para ayudarnos, para guiarnos, pero mis hermanos, al final de cuentas, la vida espiritual y la salvación es algo personal. Miren Natanael, de toda la gente, página 114. Si Natanael hubiera confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca hubiera hallado a Jesús. ¿Está claro en eso? Usted que me escucha desde donde esté, a través de nuestras plataformas, si la salvación suya depende de ser dirigido por un líder espiritual, le auguro de una vez que está perdido. Natanael nunca hubiera hallado a Jesús si dependiera la salvación de los rabinos de su tiempo. Viendo por sí mismo, cuando estaba allí debajo de la higuera, el Señor le dijo, tú eres un verdadero israelita. Leyó su alma, era un hombre que buscaba, un hombre que estaba con sed de conocer al Mesías, un hombre que había buscado las profecías, un hombre que estaba orando a Dios desde el interior de su alma, casi ininterrumpidamente, aún haciendo las faenas y las tareas del día, viendo por sí mismo. Escuche bien esto, viendo por sí mismo, por sí. Esto tiene que calar profundo en nosotros. La religión y el adventismo funciona para que tú determines a los pies de Jesús la verdad, la encuentres. No te la vamos a dar nosotros los hombres. Tiene que ser tu experiencia. No te engañes en eso. Tiene que ser tu vivencia. Tiene que ser tu hambre. Tiene que ser tu necesidad. Viendo por sí mismo fue que llegó a ser un discípulo. ¿Viendo por qué? Por sí mismo. Así sucede hoy en día en los casos de muchos, a quienes los prejuicios los apartan de lo bueno.
cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. ¿Qué cosas? Los prejuicios. Los prejuicios. ¿Qué pasaría en el mundo católico si las personas dejaran los prejuicios, lo que le enseñaron, lo que le dijeron que era verdad y por sí mismos la buscaran? ¿Qué pasaría dentro del mundo musulmán, dentro del mundo taoísta, en el mundo entero, si los seres humanos dependieran de Dios por sí mismos? ¿Qué sucedería en el adventismo? ¿Qué sucedería, permítame un segundo, qué sucedería en Oasis? ¿Qué sucedería en nuestra iglesia? ¿Qué sucedería si por nosotros mismos estuviésemos afanados en conocer la verdad? ¿Qué sucedería? Yo apenas les pregunto, ¿qué sucedería si tomáramos esa decisión con todo el corazón? Si nos convirtiéramos en investigadores de la verdad por nosotros mismos, si usásemos todos los recursos que existen hoy para encontrar la verdad, para encontrarnos con Jesús. Pero va a ver usted que es muy probable que en el caminar de su vida usted esté tan lejos de Dios, aún estando haciendo parte de una iglesia, de una congregación cristiana, que requerirá una virtud especial para ser salvo. Este relato que aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 en adelante, es todo el capítulo, un capítulo poderosísimo, 41 versículos. Dice la Escritura, y pasando Jesús vio a un hombre ciego. ¿Realmente ves? Vio a ese hombre ciego y era ciego desde su nacimiento. Es probable que usted diga, yo algún día vine a Cristo, yo hice un pacto con Dios, y yo creo que veo. ¿Qué determina si está bien tu visión espiritual o no? No la determina la iglesia, no tiene la capacidad de determinarlo ningún hombre, ningún estamento de esta tierra. Lo determina Dios. Y uno sabe porque el Espíritu Santo nos habla, uno sabe cuando las cosas no funcionan, cuando a mí me atraen más otras cosas, pero yo no dejo a Cristo. Finalmente es un ciego de nacimiento. Ese ciego me llama la atención, y pasando Jesús. Eso quiere decir que si Jesús no va hacia este hombre, si Dios no toma la iniciativa para salvarnos, ya estamos perdidos. Jesús vio a este hombre. Y el punto es que Jesús tiene una virtud. Y la virtud de Jesús es una virtud de sanador, de salvador. Y entonces, este hombre enseguida cae bajo el prejuicio de los cristianos de su tiempo. ¿Qué creían los cristianos de su tiempo? Ya habían estratificado el tipo de pecados, el tipo de sufrimientos. Y viene la pregunta de los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Siempre estamos comparándonos con otros. ¿Quién pecó? ¿Saben que quien nacía ciego con una enfermedad caracterizada como una enfermedad causada por el pecado, esta persona, además de la gran calamidad por la que estaba pasando fruto de la enfermedad, debía soportar otra calamidad más fuerte, y era la carga adicional, imaginen ustedes, de ser considerado un gran pecador. Y aún se le negaba a ese tipo de personas la entrada al templo, estos ciegos y estas personas con limitaciones físicas que estaban a la puerta del templo, pero no entraban, no tenían oportunidad. Satanás ha infestado este mundo de sufrimiento, de dolor, pero Dios predomina sobre el dolor. Y Él predomina sobre el dolor, nuestro Dios, con fines de misericordia, y lo vemos en este relato. Quiere decir eso que en el versículo 4 de este mismo capítulo dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió. Su intención es sanarte. La intención de Dios es quitar la ceguera del adventismo. La intención de Dios es sacudir a Oasis y hacer de Oasis cristianos que piensan por sí mismos, que conocen por sí mismos, que se aventuran por sí mismos a que funcione la fe, a que funcione Jesús, a tener una experiencia con Él. Pero es probable que cuando está ciego,
Aún el ciego no tiene una percepción de lo cerca que está la sanidad, de lo cercano que está el Salvador. Y esta mañana tenemos una buena noticia, y es que podemos pensar que es Dios quien toma la iniciativa para sanar a los ciegos espirituales. Dios toma la iniciativa para ti, toma la iniciativa para mí. Dios está tomando la iniciativa para tus hijos, Janet. Dios está tomando la iniciativa para tus nietos, Pilar. Dios está tomando la iniciativa para ti mismo. Pero siempre están allí los preconceptos, mi forma de ver las cosas. Yo creo que estoy bien, otro es el que no está bien. Así que Cristo, dice el relato, tomó el punto de contacto que tenía con la raza humana, así, evidente que eran sus propias manos. Tomó a este pobre hombre, de que no se dice qué edad tenía, dice que y haciendo lodo, ni siquiera relata allí que le habló, dice, y haciendo lodo, colocó ese lodo en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Había una intención en enviarlo al estanque de Siloé y no a otro lugar. Enviado. Alguien había sido enviado para quitar la ceguera espiritual de la raza humana. Alguien había sido comisionado para dejar la gloria, para venir a esta vida y como un estanque dar una explosión de vida, de agua incesante, de sanidad disponible para la raza humana. Pues este hombre, yo me imagino tan valiente, alguien se compadeció, quizá uno de los discípulos, aparece en alguna de las películas de los niños, que es un discípulo quien va con este hombre y lo lleva entonces lo lleva hasta el estanque. Y se lava. Y ocurrió algo. Ocurrió algo que yo necesito que me ocurra a mí. Ver como Dios quiere que veamos. Pues cuando regresó, aparecen los prejuicios, sus amigos, sus vecinos, diciendo, ¿no era este el ciego? ¿No era este? Algunos decían, como que es, a él se parece. Cuando Dios te toca para sanidad, para que se amplíe la visión del adventismo, te vas a transformar en una persona diferente, casi irreconocible, una persona santificada por la verdad. Pero la pregunta es, ¿realmente vemos? ¿Saben que este hombre, a partir de ese milagro de Jesús, empezó un proceso de crecimiento, de acercamiento a Jesús? Porque los versículos 8 al 12 de ese capítulo, cuando las personas viéndolo empiezan a cuestionar y a preguntar, ¿será o no será el mismo? Toma la delantera para decirles, no me confundan, yo soy. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo fue que te abrió los ojos? ¿Quién fue que lo hizo? Y él dijo, aquel hombre, versículo 11, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues y me lavé y recibí la vista. Primer acercamiento de este hombre con Jesús. Él no tuvo la oportunidad de ver a Jesús, sino de ser tocado por Jesús. Hay muchos que en su vida quizá no tendrán la oportunidad ni siquiera de tomar una Biblia. No tendrán la oportunidad de escuchar quién les hable, pero el Espíritu de Dios, quien está determinado a salvarnos, le habla, le toca, de una manera providencial Dios se acerca. Y esta persona empieza comienza entonces ahora sí a despejar un poco su visión, a salir de las tinieblas a la luz, y entonces ese amanecer es progresivo. Cuando le dicen, ¿quién te tocó? Este hombre dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Vio a Jesús como un hombre. Como un hombre. Y no más. Ver una religión como una religión y no más. No como una experiencia transformadora, una oportunidad de volver a ligar mi vida con el Señor.
En segundo paso, este hombre en su progreso hacia conocer a Jesús, vio a Jesús como un profeta. Y cuando lo ve como un profeta, ustedes pueden acompañarme para encontrar que, por eso dice la Escritura que Nicodemo, si hubiese sido por los rabinos o dirigentes religiosos de su tiempo, no habría conocido la salvación en Jesús. No habría sido discípulo de Jesús, porque para ese momento, y aún hoy puede estar ocurriendo, tiene que estar ocurriendo, aún hoy, mis hermanos, tenemos que depender de Dios para ser salvos. Recuerde, nuestro Salvador es Jesús. Tu Salvador no es la iglesia. Por aún nuestra iglesia, que consideramos ser el pueblo remanente, la iglesia no tiene la capacidad ni su función de salvar a nadie. Esa función la tiene Jesús, Él es el Salvador. La iglesia me conduce. Es un cuerpo donde me lleno de calor, de personas que piensan en las mismas direcciones. Es una gran familia, pero esta familia no te salva. Quizá aún en la familia encontrarás desafíos en la interrelación con otros. Pero este hombre, habiendo pasado por el milagro de Dios, fue llevado al Sanedrín, no para reconocer el milagro de Dios, no para reconocer el accionar de Dios y para declarar un día de gracia, de agradecimiento a Dios. No fue para cuestionar a Jesús, cuestionar el hecho de que se había violado el sábado. ¿Quién más sabía del sábado sino el mismo Mesías, creador del sábado, para saber qué o qué no debía hacerse? Pero ellos, dice la Escritura aquí en el Deseado a la Gente 4:52, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirle. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias, pretextando celo por la justicia. Los hombres que están confederados con los ángeles malos acarrean sufrimiento a sus prójimos a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Y eso estaba pasando ese día con este pobre joven. Fueron llamados sus padres. Fue llamado y le preguntaron, ¿qué fue lo que te hizo y quién? Y entonces él dijo, aquel que me tocó, y narró la historia, y le preguntaron, ¿y crees en él? ¿Cómo lo concibes? Y este joven, que apenas está experimentando el conocimiento de su Salvador, dice, es un profeta. Y no estaba mal cuando reconoce a Jesús como un profeta. ¿Saben por qué? Porque estos extremistas religiosos, quienes colocaban su mirada más en las instituciones, en las reglas que ellos mismos habían confeccionado, aparte de las de Dios, estos hombres colocaban su vista más en estas cosas que en el Salvador que estaba presente. Dios estaba presente. Miren el peligro de no tener una visión espiritual, de no ver, ser ciego. Este hombre dijo, yo creo que el que me ayudó fue un profeta. ¿Por qué? Porque dentro del conocimiento básico que él tenía, un profeta era un hombre que caminaba con Dios. Un profeta es un hombre que es un portavoz de Dios. Un profeta es un guía espiritual. Un profeta es uno que, usado por el poder de Dios, tiene la capacidad de cambiar las cosas. Y digo, este es un profeta. Pero Cristo, dice esta cita finalizando, está siempre manifestando misericordia. Siempre procura conquistarnos con la revelación de su maravilloso e inconmensurable amor y su compasión. Decir que estos hombres colocaron sus prejuicios por sobre la evidencia. Habían evidencias. Y ahora cegados por el hecho de lo que piensa el grupo como porción humana, como una idea, una filosofía, perdieron de vista la evidencia, el milagro, un ciego de nacimiento viendo. Y entonces llaman a los padres. Dicen, ¿es este vuestro hijo? Y ellos dicen, claro. Pero los papás estaban temblando frente a ese concilio, porque por miedo a ser excomulgados, 30 días expulsados del templo, ellos dijeron, sabemos quién es que este es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego, pero ¿qué le ocurrió ahora? ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Estaban temblando.
Pero este hombre, este pobre ciego en quien estaba renaciendo, hermanos, el poder de la gracia para que tuviese una visión más allá de lo que ve el hombre común, este hombre dice, pues yo no sé quién es el que me tocó, pero Dios no oye sino a los que son de él. Y si este hombre me sanó es porque él está con Dios. Así que este joven dio un testimonio poderoso, y ese testimonio, en esa progresión de ese crecimiento suyo, de ese salir de las tinieblas a la luz, recibió a Jesús entonces como uno a quien Dios oye. Pero quiero invitarles para terminar esta mañana nuestra reflexión a pensar distinto. Qué poderoso es pensar que este hombre estaba siendo direccionado hacia Jesús, a tener una experiencia con Jesús. Porque de un momento a otro, cuando él declaró nuevamente sobre el poder de Jesús y se le reiteró la pregunta una vez más para confundirlo, y se usó una y otra trama para confundir su mente, este hombre que había vivido en la oscuridad estaba guiado por la sabiduría, la luz que da el Espíritu Santo para los que quieren recibir la verdad tal como es el Señor, y entonces les dice: ¿queréis vosotros haceros sus discípulos? ¿Por qué me preguntan de nuevo si ya les he dicho cómo hizo? Mis hermanos, lo tremendo es que el prejuicio religioso, el prejuicio filosófico ciega a los hombres, cierra la capacidad de percibir la verdad tal cual es la realidad. Pues resulta que expulsaron a este joven y a sus padres del templo. Qué triste momento. Pero me gusta ir a la Biblia, donde usted y yo tenemos que ir para encontrar la verdad. Dice la Escritura, versículo 35, y oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo. Qué pensamiento más poderoso este. Los criterios de Dios, que no son los criterios nuestros. Y hallándolo Jesús, que lo habían expulsado, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Seguir a Cristo implicará aún hasta perder nuestra conexión familiar, perder amigos, aún hasta estar incómodo o generar incomodidad aún donde tú adoras. Eso ocurre. Y es evidente, miremos esta realidad que describe el Evangelio. Pero Jesús siempre estará allí para ti. No importa quién eres, no importa lo que has hecho, no importa qué tipo de cristianismo o adventismo has llevado hasta hoy, sí importas para Dios. Porque dice, y viendo Jesús que lo habían expulsado, hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este pobre hombre, pero bienaventurado morador, preguntó: ¿y quién es, Señor? ¿Qué pregunta? ¿Le has preguntado al Señor eso, joven? ¿Le has preguntado eso, tú que sufres situaciones que solo tú conoces, que pasan por tu vida? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dijo: pues lo has visto, el que habla contigo es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. White, describiendo esta escena, dice: el hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorar. ¿Qué ocurre cuando hay una experiencia espiritual, una experiencia de encuentro salvador con Dios? La respuesta es adorar. Por eso dice la Escritura: temed a Dios y dadle gloria. Para el último tiempo, el único ente a quien el ser humano tiene que temer en esta experiencia de crecimiento, de conocimiento y de apertura de la vista, es temer a Dios. Alguien ayer nos visitaba y me preguntaba: ¿sabe qué presidente va a quedar en Estados Unidos? Si queda el de este bando, viene esto ahora. Y si queda el de este otro bando, va a ocurrir esto. Aparecen los profetas.
Y el gran problema es que usted puede enfocarse en el qué debo hacer para ser salvo, cuándo lo debo hacer, cuántos diagramas tenemos que hablan de la segunda venida de Cristo, esta plaga, esta situación, y se levanta entonces en un supuesto fervor dentro de nosotros, que debemos estar atentos a los tiempos, claro, pero el cómo, a ver, ¿cómo hago para vivir según los tiempos? Saben que esa palabra cómo encuentra una respuesta bienaventurada, maravillosa, en otra pregunta, y es ¿quién? ¿Quién? Otro pronombre allí, ¿quién? ¿Quién? ¿Saben que esta pregunta o esta palabra, para elaborar una pregunta, ¿quién? Lo más importante es el quién. ¿Quién es mi Salvador? ¿Quién es tu Salvador? Porque el resto fluye cuando yo tengo una experiencia de salvación con el Señor. El quién es lo más importante que el cuándo, que el qué y el cómo. Son importantes todos, pero el quién, todo inicia con el quién. Y el hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorar. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos sus ojos, los ojos de su entendimiento. ¿Realmente ves? ¿Realmente vemos? Cristo había sido revelado a su alma y él le recibió como el enviado de Dios, como su Salvador. Estaban allí unos fariseos escuchando, viendo esta escena de un hombre arrodillado adorando a los pies de Jesús, una experiencia espiritual, y dijeron, se asombraron. El Señor dijo, he venido a este mundo para que los que no ven, vean. Y ellos se asombraron, entonces dijeron, Señor, ¿cómo así? Ahora dice que no vemos, si somos hijos de Abraham, y enseguida que no habrán dicho, seguimos a Moisés. Pero el Señor les dijo, por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí entramos a la parte seria de esta reflexión. ¿Realmente vemos? Esta mañana yo quiero decir que yo no veo. Yo no soy su referente. El Señor me ha puesto para estar con ustedes en la iglesia Oasis, para ser su pastor. Pero ustedes no tienen que confiar en mí. No tienen que seguir lo que yo diga. Tienen que encontrar lo que Dios dice. Tienen que tener una experiencia con Dios. Tienen que en eso ser determinados. ¿Queremos ver? Declárese esta mañana como un invidente. Uno que no ve, uno que no sabe, uno que no tiene una conciencia clara de cuál es el camino. Todos en Oasis necesitamos conocer por nosotros mismos a Salvador. Este hombre, Bowden, quien está en esta lucha titánica por presidir el país más importante del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, hace un par de años perdió a uno de sus hijos. Fue algo que devastó el corazón de este hombre, de cualquier padre. O sea, un padre que pierde un hijo, eso tiene que ser desgarrador, tiene que ser una experiencia extremadamente dura. Eso le abrió él describe que le abrió un profundo vacío, como un hueco en su alma. Y mientras estaba la contienda siendo vicepresidente y se avisoraba ya quizá que él iba a ser precandidato para estos nuevos comicios, su hijo antes de morir lo trajo llamó a su papá. Ese hombre que estaba devastado, que estaba destruido casi, lo llamó y le dijo, padre, mírame a los ojos. Fue el pedido de este hijo. Mírame, papá, a los ojos. Y hazme una promesa. Continuarás la lucha. Continuarás guiando la nación. Continuarás fiel en tu cometido. Prométemelo. Pero mírame a los ojos. Esta mañana necesitas mirar a los ojos. No sé qué tipo de mirada tengas. No sé cuál es tu realidad. No sé cuáles son los cristales con los cuales estás mirando tu vida espiritual, la de tus hijos. Pero si vienes para tener un encuentro con Jesús, un encuentro de adorador, entonces irás donde Jesús va, donde Jesús puede estar. Hay cristianos entre nosotros que van, hermanos, que van a conciertos, ven la música,
que ven las películas que no deben ver, que son seguidores de Satanás directamente, ciegos, papás que ocurren con nuestros hijos y no hacemos nada. Permitimos, antes les posibilitamos porque no tenemos autoridad nosotros. También somos ciegos, guías ciegos que guían a otros ciegos. Escúchame en el nombre de Jesús. Míralo a los ojos. Mira a tus ojos, mira a tus hijos y mira a Jesús. Haz un esfuerzo. Toma una decisión hoy. Haz algo más de lo que has hecho. ¿Realmente vemos? Me temo que no. Pero esta mañana está con nosotros alguien. Jesús. Oremos al Señor esta mañana para decirle, abre mis ojos. No necesitas hablar, no necesitas gritarlo, ya lo sabe. Con que tan solo como este joven esté dispuesto a hacer lo que él dice, ir al estanque del enviado y lavarte en la sangre de Jesús en sus méritos, te auguro que empezará una nueva visión en tu vida espiritual. Oremos al Señor. Padre Santo, esta mañana, porque nos has hablado a través de tu palabra y has colocado en esa palabra tu sello a través del Espíritu Santo, estoy aquí, Señor, para hablarte en el nombre de Jesús, en nombre de todos mis hermanos. Ellos están allí en sus casas. Que hablen ellos por sí mismos, Señor, ahora. Escúchalos cuando claman a ti, Señor, porque por sí mismos encuentren la verdad. Por sí mismos tengan una mente crítica hacia las verdades que le enseña la iglesia. Crítica, Señor, hacia las posturas también del mundo. Y tengan la mente de Cristo para ir por el camino de la verdad esencial. Esta mañana perdónanos nuestros desvíos, Señor. Perdónanos nuestros preconceptos, la manera como hemos juzgado a otros. Y gracias porque esta mañana estamos viniendo a la luz de tu presencia, Señor, a través de tu palabra, arrepentidos de todo corazón. Abre nuestros ojos a esta persona que está, Señor, viéndonos a través del Facebook, del YouTube, Señor, tú seas, oh Padre Celestial, materializando en ellos, más que una vista física, que obtengamos en esta mañana el milagro de una visión espiritual, de una nueva forma de vivir el cristianismo. Haz ese milagro, Señor, y sobre esa plataforma construye nuestra adoración y nuestra entrega a ti, nuestro encuentro. Y todo lo que hagamos, como dice 1 Corintios 10:31, Señor, pues en el comer o en el beber, o en el vivir o en el andar, o en el ejercer nuestra profesión, en el día a día de nuestra vida, que todo pueda glorificar a Jesús. Que donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que vayan nuestros jóvenes, nuestros niños, vayan como representantes de Jesús, como este ciego que vio. Donde quiera que estemos, otros digan, este ha tenido un encuentro con el Señor. Permítenos permanecer así, Señor, hasta cuando vengas, hasta esa mañana gloriosa, cuando nuestros ojos limitados por el pecado de este lado de la eternidad se puedan abrir, oh Señor, a esa escena extraordinaria, cuando podamos ver más allá, percibir más allá de lo actual y verte venir en gloria y majestad con poder y gran gloria en las nubes de los cielos. Para ese entonces, Señor, queremos estar contigo. Esta mañana nos consagramos a ti y nos escondemos en ti, oh Salvador Jesús, en el nombre y por los méritos tuyos y bajo la orientación y la compañía del Espíritu Santo, bajo el poder extraordinario de nuestro Dios para cumplir la promesa de salvarnos, oramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo. Amén. Una esperanza
cerca.